¿Quién es el que vive? Cristo, ¿verdad? Cristo es el que vive. Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana. Hoy tengo la bendición y el privilegio de poder dirigirme a ustedes a través del mensaje de la palabra. Nuestro pastor no está en la ciudad, les envía un caluroso saludo y me dejó encargada en esta mañana, gloria a Dios. Así que le invito para que usted prepare su corazón, no deje que nada ni nadie lo distraiga. Soltemos un poquito ese celular que nos roba tanto tiempo, amén, que nos quita tanto de nuestro valioso tiempo, y podamos en esta mañana recibir el mensaje del Señor, porque Él nos va a hablar, pero no a través de las redes sociales, sino a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Voy a invitarle para que usted vaya al Evangelio de San Lucas y se ubique en el capítulo 8, gloria a Dios, capítulo 8, verso 26, y vamos a leer hasta el verso 39. Gloria al Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 26 al verso 39. ¿Estamos ahí? ¿Ustedes trajeron Biblia? Sí, amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio así. Yo quiero que usted vaya siguiendo con sus vistas la lectura de la palabra, para que vea que la palabra de Dios dice lo que yo voy aquí a decir. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿en dónde? En los sepulcros. Verso 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Verso 33. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron 3 nada más están leyendo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Verso 36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, ¿qué le dijo el Señor? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo le invito a que usted cierre sus ojos ahí por un momentico y me acompañe en esta oración. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, Señor. Quiero bendecir tu nombre por el privilegio, Señor, de leer tu palabra y de estar aquí, Señor, en la asamblea junto con tu pueblo.
Quiero, Señor, poner delante de ti este mensaje, bendito Dios, y poner delante de ti cada vida y cada corazón que en esta mañana, Señor, ocupa una silla en este lugar. Quiero darte gracias porque sé que tu palabra es viva y eficaz y que hará lo que tú le has enviado a hacer. Hoy contamos, Señor, con tu presencia y desautorizamos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario, todo espíritu de error, todo espíritu que venga a querer sabotear esta reunión, Señor, a quitar y a robar lo que tú tienes a través de tu palabra para cada vida, en el nombre de Jesús. Y declaro que la sangre del Cordero está sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Y usted dice amén. Bueno, este pasaje es muy hermoso. Yo sé que ustedes lo han leído varias veces y hay infinidad de enseñanzas del endemoniado gadareno, que realmente eran 2 endemoniados, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí el evangelio le da protagonismo a uno, pero realmente eran 2. Pero nosotros hoy vamos a hablar de ese uno del que el Señor habla aquí en San Lucas. Voy rápidamente a decirles el contexto de dónde venía el Señor Jesús y de qué venía, de hacer qué cosas cuando cruzó a la región de Gadara, que también es conocida como Decápolis. El Señor Jesús llega a esta región y viene en su barca cruzando el mar de Galilea con sus discípulos. Él cruza con un único propósito y es tener el encuentro con este hombre endemoniado. Amén. El Señor Jesús viene de hacer muchos milagros, viene de sanar al siervo del centurión, viene de sanar a la suegra de Pedro, viene de libertar muchos endemoniados. Y ahí justo en esa barca, cuando está cruzando al otro lado, se da en efecto otro milagro, que es cuando Él manda a callar el viento, la tormenta enmudezca para ellos poder continuar. Amén. El Señor venía cansado, yo me lo puedo imaginar agotado, pues por esta razón el evangelio dice que el Señor dormía en la popa. ¿Ha leído esa historia? Que los discípulos corren a despertarle, a decirle: Señor, ¿no te importa que vamos a perecer? Tú ahí dormido y estas olas están que voltean la barca y tú estás dormido. Y nosotros tenemos miedo. El Señor venía cansado. Usted se puede imaginar el cansancio que Él traía, pues Él era 100% humano. Había hecho todos estos milagros y venía agotado. Sin embargo, el Señor hubiese podido haber dicho: bueno, yo ya liberté endemoniados, yo ya sané a la suegra de Pedro, ya sané al siervo del centurión y la fe de ese hombre impactó mi corazón. ¿A qué voy a pasar al otro lado si ya he hecho mucho? Pero el Señor no piensa como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se subió a su barca cansado, agotado, y cruzó al otro lado porque Él sabía que allá había alguien que necesitaba ser libertado. Amén. Nosotros pensamos muchas veces que ya hemos hecho mucho. Amén. Que ya es suficiente y que con lo que yo he hecho ya no necesito hacer más. Pero yo quiero decirle en esta mañana que eso es un vil engaño, porque nuestra vida está dedicada al servicio al Señor y nosotros estamos consagrados para Él. Amén. Tenemos que tener en cuenta esto. Así como era claro también que el Señor quería pasar, era claro que el enemigo no quería que el Señor llegara al otro lado. Los estudiosos de la Biblia dicen y se atreven a pensar que quizás la tormenta la desató el mismo enemigo, porque él es llamado el príncipe de la potestad del aire. Yo no dudo en esto. También mi imaginación me lleva a pensar que esa tormenta la desató Satanás para que él no pasara al otro lado, pues ahí habían unas vidas o una vida que estaba muy, pero muy consumida por el enemigo. Amén. Sin embargo, yo le invito para que usted piense en esta mañana: ¿cuántas tormentas no ha desatado Satanás para que tú no seas alcanzado? ¿Cuántas tormentas no ha desatado Satanás para que tú no seas alcanzada? Sin embargo, no ha valido de nada, porque aquel que le habla a la tormenta y aquel al que la tormenta le obedece
tiene que hacer casito, ¿verdad? La manda a callar y pasa y cruza al otro lado. Después de que cruza y llega a la región de Gadara, ahí vemos el encuentro con Jesús. El Señor le pregunta a este hombre su nombre, a lo que él le responde: Legión. Amén. Porque somos muchos, dice. Una legión es igual a muchos hombres, a 1,000 o 5,000 soldados, más o menos, para que usted se imagine. ¿Puede usted imaginarse cuántos demonios habían gobernando la vida de este varón? Amén. Eran muchos los que estaban ahí. Los demonios reconocieron la autoridad de Jesús y suplicaron que no los enviara al abismo. Iglesia, escrito está que los demonios creen. ¿Y qué pasa? Y tiemblan. Amén. Ellos reconocieron la autoridad del Señor. Vemos aquí 4 cositas que reconocen la autoridad, como ya la mencionamos, que tenían conocimiento de cómo acabarían. Ellos sabían que Jesús había llegado a la región de Gadara a que ya se les acabara la recocha con este hombre. Amén. Ellos tenían claridad de esto, sabían cuál era el tormento que se les venía y buscaban tener una espera o una prórroga, y por eso salieron al encuentro del Señor a preguntarle: ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido a atormentarnos? ¿Has llegado aquí para que? Ellos lo sabían, pero querían hablar con el Señor. Querían persuadirlo, porque así es el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí? Ellos querían persuadir al Señor. Ellos querían llevar al Señor a que de pronto pensara que la tarea era demasiado difícil. Él no se estaba enfrentando a cualquiera. Era una gran legión la que estaban ahí, porque ellos sabían que el tiempo ahí había terminado y estaban sujetos a la voluntad divina. Solamente bastaba, iglesia, una palabra del Señor para que el endemoniado fuera libre. Amén. ¿Y qué ocurrió con los cerdos? Los demonios piden entrar en ellos, a lo que el Señor responde. ¿Qué responde el Señor? Que sí, solo una hermana nada más. Les da permiso. Les dice que sí. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a Él. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el mismo infierno tiene que pedir permiso para lo que va a hacer. Sí, claro que sí. El mismo enemigo tiene que pedir permiso para venir a tentarle a usted, ¿sí sabía? Para venir a tocar su vida. Es hasta lo que el Señor le permita hacer. Entonces el Señor le dice que sí. Este hato de cerdos, que eran unos 2,000 cerdos aproximadamente, imagínenselo por un momento, era algo ilícito ahí en la región de Gadara, que era habitada por una numerosa población judía, que eran los que hacían esta actividad, eran los que llevaban a cabo esta actividad. Eran judíos, conocían la ley de Moisés, sabían lo que decía la ley. Sin embargo, hacían esta actividad. ¿Será que a usted se le parece un poquito esa época o esa temporada con lo que está pasando ahorita en las iglesias? Sí, claro que sí. Era una actividad comprometedora, como muchas de hoy en día que se mueven en los hijos de Dios. Actividades que no van de acuerdo a lo que nosotros profesamos en base a la palabra. Para nosotros como hijos de Dios, ese hato de cerdos simboliza cualquier actividad o cualquier práctica o negocio o fuente de ingresos que, aunque sea aplaudida por el mundo, aunque esté legalizada, no está acorde ni está afín con el reino de los cielos. Amén. Así, eso es lo que simboliza. Entonces Dios en su palabra nos pone a cuestionarnos qué es lo bueno y qué es lo malo, y nosotros como hijos de Dios lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos. La Biblia dice que aquel que no hace lo bueno, sabiendo hacer lo bueno, le es contado por pecado, ¿verdad? ¿Cuáles actividades podemos poner como ejemplo? Quiero hablarle de unas muy sencillas. Invertir o trabajar en pornografía o cualquier cosa que la promueva. Invertir o trabajar con casinos, con apuestas. Vender productos adictivos como cigarrillos, alcohol, drogas. Aquellos que lleven a otras personas a su acabar o a su final. Aquello que tenga que estar involucrado con mentiras, con estafas. Todas estas cosas son actividades que no están afín
con el reino de los cielos y nosotros lo sabemos. Y aunque esto genere mucho dinero, aunque esto nos dé un gran hato, nosotros sabemos que esto no va acorde o alineado con lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Con lo que Él venía a enseñar a la región de Gadara y con lo que Él viene a enseñar a nuestra vida en esta hora. Amén. Tengamos en cuenta que este pasaje demuestra el poder absoluto de Jesús sobre las fuerzas demoníacas. Pero sabe también que demuestra el Señor aquí su compasión por aquellos que están perdidos. Amén. ¿Alguna vez usted ha sentido compasión por alguien? No pesar, no lástima, no hay que pecado, pobrecita, pobrecito, sino compasión. Usted ha sentido compasión, pero no la compasión humana, sino la compasión de Jesús. Esa compasión que Él siente como cuando te mira a ti, me mira a mí, que somos pecadores. Esa compasión cuando tú miras a alguien que está siendo afligido, flagelado por el enemigo. Esa compasión que tú sientes por aquel que tú sabes que habla mal de ti, pero ahí está la compasión de Jesús en tu corazón. Amén. Esa compasión que el Señor sintió por ese endemoniado fue una compasión que lo llevó a cruzar al otro lado, que lo llevó a tener misericordia de aquellos que son prisioneros del enemigo. Quiero preguntarle algo en esta mañana a la iglesia. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos al Señor en nuestro corazón, y quiero preguntarle algo y quiero que usted me conteste en esta mañana. ¿Usted cree que un cristiano puede ser poseído por Satanás? ¿Sí? No les dé miedo. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. No les dé pena. ¿Cuántos dicen que sí? Por allá levantaron, por aquí levantaron, por aquí levantaron. Alguien más por allá levantaron, por aquí levantaron. ¿Y cuántos dicen que no? Amén, gloria a Dios. Nos da miedo levantar la mano, como cuando estábamos en el colegio, porque nos da pena que nos hagan bullying. ¿Verdad? Pues yo quiero decirle en esta mañana que la respuesta es un rotundo no. No podemos ser poseídos. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, porque somos habitados por su precioso y glorioso Espíritu. Entonces, poseídos no podemos ser, pero influenciados sí. Oprimidos también. Usted y yo estamos en guerra espiritual, iglesia. La segunda carta de Corintios capítulo 2 verso 11, el apóstol Pablo dice: no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Amén. Nosotros ignoramos las maquinaciones de Él. Nosotros ignoramos los planes que Él tiene contra nosotros. Entonces no nos puede poseer, porque en nosotros no habita cualquiera, habita el poderoso de Israel. ¿Cuántos dicen amén? No nos puede poseer porque el Espíritu Santo es el que está ahí. Habitación me ha hecho a mí Él de Él. Amén. Soy su habitación, soy su casa, pero sí puedo ser atormentado, sí puedo ser influenciado, sí puedo ser oprimido. Y cuando desconozco que Él tiene estrategias contra mí, entonces se me olvida que Él puede traer tentación, que Él puede traer división a los hogares, en los matrimonios, en la iglesia, porque la palabra del Señor a Él lo llama el padre de mentira. ¿Sí? Amén. Y la mayoría de las veces nosotros ignoramos esto. Por eso el apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 4 verso 26 y verso 27, él era enfático en decir: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? ¿A quién? Al diablo. ¿Y qué hacemos nosotros? Parecemos los niños de casa. Le decimos: no se suba porque se va a caer, y más rápido se sube y más rápido se cae. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y más rápido volteamos y nos echamos la sábana o la cobija. ¿Aló? Más rápido el esposo o la esposa coge la almohada y se va para el sofá. Ah, no, eso no pasa aquí. Más rápido el esposo se queda allá quemando tiempo en la sala y espera que ella esté roncando para no tener que pedirle disculpas.
y viceversa, porque no es solamente de ellos. Amén. Eso lo hacemos, eso lo practicamos. Y se nos olvida la escritura: no le deis lugar al diablo. Iglesia, él siembra disensión, él siembra división, él trae ira, él trae resentimiento. No es su cónyuge, no son sus hijos, no es su vecino, no es su hermano. Es el enemigo que trae todas estas cosas al corazón de los hombres. Y cuando nosotros andamos en la carne, cuando dijo una hermana por ahí, cuando me cogen sin oración, ay, papá, lo hago esconder a él también, ¿cierto? Porque somos muchas veces orgullosos, porque no confesamos que lo necesitamos, que tenemos que agachar un poquito nuestra cabeza, que tenemos que practicar la escritura que dice: coloquen la otra mejilla, sean como yo, manso, no menso, sino manso y humilde. Entonces nosotros la mansedumbre la confundimos con mensedumbre, somos mensos. Entonces si yo voy y busco a mi esposo y le digo: mi amor, papito, mi vida, como usted le diga, perdóname porque te contesté feo, ¿no? Mujeres. O el hombre le diga: mi princesa, mi amor, mi vida, perdóname porque no te puse atención, no te escuché. No se nos cae absolutamente nada. Y sí ganamos mucho. ¿Sabe por qué? Porque no le estamos dando lugar al chanclas. Amén. No le estamos dando lugar a él. Pero aquí lo importante, iglesia, no es centrarnos solamente cómo ataca o lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Mire, la iglesia en este tiempo, nosotros los hijos de Dios, le gastamos mucho tiempo al maligno, ¿no? Sí. Usted se pone a pensar: es que el diablo me tienta, es que el diablo está aquí, es que el diablo esto, es que la culpa es del diablo, y le damos protagonismo, y por eso es que él se crece. Yo le invito a que usted vaya y le aplauda la función a alguien, a ver si ese alguien no se va a crecer sobre usted. Amén. Entre usted más aplaude, entre usted más atención le pone al enemigo, él le va a lanzar más dardos, él le va a poner más tentaciones, él le va a poner más división, disensión, palabras para que usted reniegue, palabras para que usted fracase, palabras para que usted se sienta impedido de continuar, porque estamos dándole el protagonismo a él y solamente nos centramos en el ataque de él. ¿Y dónde queda el poder del Señor? Yo le invito a ustedes esta mañana a que piense: ¿qué tal? ¿Qué tal? Que después de que el Señor se para en la barca y le habla al viento y le habla al mar y los manda a callarse, sus discípulos hubieran seguido como si nada. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se asombraron. Y yo me los puedo imaginar uno frente al otro así. Así como cuando usted se asombra de algo. Y se decían entre ellos: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué no le damos el protagonismo al Señor? ¿Por qué no vemos cómo el poder del Señor se perfeccionó ahí en esa barca, cansado y todo? Lo despertaron después de estar durmiendo, pero se levantó para poder darle bienestar a sus hombres. Cansado y todo, había hecho muchos milagros. Divinamente Jesús hubiera podido decir: uy, yo soy un teso, yo soy un duro, mire todo lo que hice, ¿para qué pasar al otro lado? Pero él no dijo eso. El Señor cruzó al otro lado, así como cruzó por el endemoniado gadareno, cruzó por ti, cruzó por mí a la región de Gadara. ¿Recuerdas cuando el Señor cruzó por ti? ¿Recuerdas cuando el Señor pasó al otro lado solamente a tener el encuentro contigo? Porque tú eres importante. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí recuerdo cuando el Señor cruzó al otro lado por mí. Ahí podemos ver la superioridad absoluta del Señor Jesús sobre las tinieblas.
A nosotros nos invitan a orar por alguien y de pronto ese alguien se le va como despertando el chuki y uno va sintiendo como el verdadero terror. Ay, Dios mío, ¿aquí qué hago? ¿Será que corro, llamo gente? ¿Será que aquí nace un valiente o corre un cobarde? ¿Cierto? Pero el Señor Jesús cruzó por ese hombre, porque ese hombre estaba oprimido. Así lo hizo por nosotros, solamente para libertarnos. Cruzó por nosotros porque Él sabía que usted y yo íbamos a estar sentados hoy aquí en su casa. Amén. Cruzó por nosotros porque Él sabía que muchos de nosotros le íbamos a servir, íbamos a hablar de sus prodigios y de sus maravillas. Amén. Quiero que en esta mañana usted no olvide las estrategias de Satanás. Las estrategias de Satanás, entre muchas que tiene él, es aislar, es separar a la persona del grupo, es sacarlo de su iglesia. ¿Se identifica con eso? Ah, no, nadie se identifica con eso. Ah, no, nadie se ha sentido que el chanclas le ha codiado para que no venga, que su carne no lo doblega, que qué pereza ir por allá a escuchar la que siempre canta. ¿No? Sí nos pasa. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Al Señor no lo podemos engañar. Entonces, una de sus estrategias es sacarlo del grupo, sacarlo de la iglesia, sacarlo de su familia, que se quede solo, que se quede sola. Amén. El verso 27 del Evangelio dice que el endemoniado era así endemoniado desde hacía poquito tiempo. ¿Cierto que dice así? No, dice desde mucho tiempo. ¿Usted se puede imaginar cuánto tiempo él llevaba endemoniado? Imagínese que era muchísimo el tiempo. Estaba endemoniado hacía mucho tiempo, era dominado por sus palabras, pensamientos y acciones, y dice el Evangelio que no moraba en casa, sino en sepulcros. ¿Alguien se puede identificar con esto en esta mañana? ¿Usted se acuerda dónde moraba usted antes de Cristo? Yo sí me acuerdo. En sepulcros de muerte, de destrucción, de soledad, de inmundicia, de aberración. No en casa, porque Él es experto en sacarte del grupo. Él es experto en hacerte sentir que no eres importante, que no eres valioso, que no lo lograrás. Entonces te dice, no vale la pena, ¿para qué? Y te saca de tu casa, de tu familia, de tu iglesia, y te lleva a vivir en sepulcros. Por supuesto que sí nos identificamos. Es como el león, iglesia, y quiero que se lo imaginen esta mañana. Ustedes han visto cómo por allá en el África, en esas regiones donde habitan esos animales en manada, y están los leones a punto de cazar con hambre. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Usted ha visto? Empiezan a separar al más pequeño, al más indefenso, y empiezan a rodear la manada y lo empiezan a separar, a aislar, hasta que puede llegar y se lo pueden comer. Así hace Satanás con nosotros. Usted no tenga en poco lo que el enemigo hace para poderlo sacar a usted de su manada. Usted no tenga en poco lo que el enemigo hace para poder llevarlo a un lugar apartado y devorárselo sin compasión. Él es experto, Él sabe cómo es. Entonces, no puede poseerte, pero logra influenciarte. No puede poseerte, pero logra desviarte. No puede poseerte, pero logra aislarte. Amén. Eso lo hace Él. Y muchas veces con el permiso de nosotros. Porque nosotros le permitimos, porque le damos lugar. No le deis lugar al diablo. Sigue viniendo a la iglesia. Que no me saludaron, que me dejaron con la mano extendida. Sigue viniendo a la iglesia. Amén. Que me miraron feo, que allá el grupito de allá no saludó al grupito de acá. Sigue viniendo, sigue leyendo la Biblia, sigue adorando, porque tú no vienes por el hombre, tú vienes por aquel que cruzó al otro lado por ti. Amén. ¿Qué tal si en este tiempo yo dijera, Señor, cuánto menosprecio he recibido, cuánto han hablado de mi ministerio, cuánto han hablado de mi casa? Yo no voy a seguir predicando.
¿Quién pierde? ¿Tú crees que el Señor pierde? ¿Será que si tú te detienes en este momento, quién es el que pierde? Tú pierdes. Tienes que seguir viniendo. Tienes que seguir buscando. Tienes que seguir acercándote ahí a la manada. Porque el Señor lo que quiere es cuidarte, guiarte. La palabra del Señor dice en el Salmo 34:7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Para mí el temor es igual a adoración. Cuando tú adoras al Señor, cuando hay temor en tu corazón, viene un resguardo especial sobre tu vida. Yo no sé cómo muchos pueden pasar su semana sin ni siquiera levantar adoración al Señor. Yo quisiera creer que aquí no pasa. Y acudo a pensar lo mejor de usted, iglesia. Pero nosotros no podemos quedarnos solamente con un servicio de domingo. Yo siempre lo he dicho acá. Nosotros necesitamos ir un poquito más allá. Yo conozco mucha gente que se van una vez al mes para la ciudad de Bogotá y buscan las mejores iglesias, lo que ellos llaman las mejores iglesias, las más grandes, donde hacen fila desde muy temprano para hacer diferentes cultos. Y usted ve cómo graban esos cultos, que son, mejor dicho, cultos grandes, con alabanza, con adoración. Y usted ve cómo dicen: estoy dándole un refresco, un respiro a mi alma. Déjeme decirle que así sea que usted se vaya para otra ciudad, que así sea que usted se vaya para otra iglesia cuando venga un invitado de otro lado, que así sea que usted venga una vez al mes o una vez cada semana y venga solamente a refrescar su alma y no a edificar su espíritu, quiero decirle que está perdiendo su tiempo. La iglesia necesita edificar su espíritu en base a la palabra. La iglesia necesita edificar su espíritu en base al poder de Dios y lo que Él ha enseñado a través de la palabra. No solamente el alma es una niña consentida que le gusta que tú la cargues, que tú le des comida, que tú le des pornografía, que tú le des adulterio, que tú le des fornicación, que tú le des miraditas aquí, miraditas allá, que tú le des disensión, chisme, contienda, pelea. Eso es tu alma. Eso es lo que tu alma te pide. Pero tu espíritu, ¿qué te pide? Tu espíritu te pide beber del agua de vida. Tu espíritu te pide saciar la sed que tienes en una semana difícil, un hogar con conflicto, unos hijos desobedientes, una familia que no te respalda, un amigo que te traiciona. Amén. Necesitamos edificarnos en el Señor. El verso 29 del Evangelio dice que el endemoniado era impelido, no impedido. Yo pensé que estaba mal escrito, pero no es impedido, es impelido con L. ¿Sabe qué significa impelido? Ser empujado, ser motivado, ser empujado. Y dice la escritura que el demonio hacía esto impulsando al hombre que se fuera a los desiertos. ¿Cuántas veces ha llegado el Señor a libertar tu casa, a libertar tu vida? ¿Cuántas veces ha llegado el Señor y nosotros desconocemos las acciones de Satanás? Quiero decirte a ti, porque a mí me pasó. ¿Cuántas veces nosotros no aceptamos una ayuda, una oración, una guía? Cuando nos apartamos, cuando nos alejamos y alguien viene a reconvenir nuestros pasos, a decirnos: hermano, hermana, no es por ahí, regresa a la casa de papá. Y nosotros no queremos muchas veces, porque tenemos muchas razones, muchas excusas, y decimos: es que no quiero hacerlo. Porque detrás de eso está el enemigo empujándote a que te sigas quedando poseído, solo, oprimido. Amén. A que te sigas quedando ahí con esa mentalidad de que no puedes. ¿Cuál es una de las acciones más recurrentes que tiene Satanás, con la que más insiste en contra de nosotros? Hacer que tú faltes a la iglesia. Amén.
hacer que tú un domingo digas, mejor me voy para tal sitio. Eso es lo que hace Satanás. Y eso es lo que tú le permites cuando tú le haces caso. Yo no concibo. Yo pienso y digo, Señor, ahora usted dirá, porque es la pastora es que dice eso. Yo no concibo faltar un domingo a la iglesia, faltar un mes, una semana. Tenemos que estar enfermos. Tenemos que tener, no sé, un compromiso que tenga que ver con las cosas de Dios. A mí a veces me han llegado consejerías los miércoles a las 5 de la tarde. Pero cuando el enemigo siembra esto en ti, cuando el enemigo pone esto, entonces yo quiero decirte, y estoy 100% segura, el próximo domingo vas a tener 1 y 100 razones para no venir a la iglesia. ¿Le ha pasado? Amén. Entonces vienen distracciones, vienen excusas para seguir faltando y ya se hace costumbre. O peor aún, vienes a la iglesia, pero el sábado te has acostado muy tarde y llegas con pereza, llegas a coger la silla como cama, te quedas dormido. O el predicador te ve con lágrimas escurriendo por tus mejillas, pero no es porque estás quebrantado, sino porque has bostezado mucho. Y llegas con pereza, apático, molesto, resentido. Y cuando te sientas así, el enemigo va a empezar a trabajar en ti y va a empezar a decirte, ¿te acuerdas lo que te hizo fulana? Mejor no hubieras venido, mejor te hubieras quedado. Así que yo le animo en esta mañana para que usted desde el día anterior se pueda convertir en un vencedor. Usted pueda preparar su Biblia. Mujeres, busquen su bolso, empaquen su Biblia, empaquen su agenda, empaquen su resaltador. Amén. Prepárese desde antes para venir a la casa del Señor. Si usted tiene sus pequeños, aliste la ropa de los pequeños, aliste la ropa del esposo, aliste su ropa. Levántese con alegría, levántese con regocijo, porque es una cita con Él. Amén. ¿Sí, amén o no amén? Esto lo tenemos que practicar nosotros, porque yo quiero decirte, cuando Satanás tentó al Señor Jesús, Él no lo hizo cuando el Señor estaba rodeado de sus discípulos, ¿o sí? Él lo hizo a solas. Dice el Evangelio que se lo llevó al desierto y allá solito lo tentó y le ofreció muchas cosas. Eso es lo que Él quiere, sacarte, aislarte, porque sabe que cuando estés sola, que cuando estés solo, podrá susurrarte y podrá decirte, estás solo. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Amén. Estás sola, nadie contigo, todos en tu contra, nadie te tiene en cuenta, no vales la pena. ¿O será que Él viene a decirte, qué valiente y hermoso eres, criatura de Dios? No. Él viene a susurrarte todas estas cosas y te llevará a creer que tu Dios te ha abandonado. Amén. Allá en lo más oscuro, en lo más solo, en ese sepulcro donde Él te quiere meter, te va a llevar y te va a decir, si ves, nadie te busca, a nadie le importas. Y nosotros, como somos tan convencidos, ojalá así le creyéramos al Señor. Ojalá así confiáramos en su mano poderosa. Le creemos todo lo que Él nos dice. Hay que entender, iglesia, que el poder del diablo es mayor que la voluntad humana. ¿No? Por eso nos congregamos. Amén. Por eso ayunamos, por eso oramos, por eso nos levantamos en las madrugadas. Y aprovecho para exhortar y para decirle a la iglesia, los que no se conectan, ¿por qué no se conectan? ¿Porque no necesitan orar? ¿Porque no les gusta lo que ahí se ora? ¿Porque están muy ocupados? Yo sé que hay personas que a esa hora tienen una carga laboral, inicia su día, pero hay otros que no inician su día a esa hora.
eso venimos a la iglesia. Porque nosotros tenemos que entender que mi voluntad humana es menos que el poder del diablo. Por eso el Señor dejó el Espíritu de Dios en mí. Por eso la sangre del Cordero me ha hecho vencedor. Amén. Por eso tengo que escudriñar su palabra, buscar. Amén. El verso 29 del Evangelio dice que le ataban con cadenas y grillos. Eso quiere el enemigo contigo: verte desechado, verte atado, verte viviendo en sepulcros y no en tu casa, porque eso es lo que él necesita. Sacarte, aislarte, que te pierdas. Amén. Y él sabe que le queda poco tiempo, así como los demonios que habían en el hombre sabían que su tiempo estaba por terminar. El enemigo también sabe, pero él no se sienta a llorar en la llorería. Él se sienta a trabajar, a poner estrategias. Amén. Él se sienta a maquinar contra ti qué es lo que va a hacer para lograr desviarte. Él no pierde su tiempo. Pues los demonios vieron llegar al Señor y lo reconocieron. ¿Y nosotros, iglesia? Muy bien, gracias, pastora. Yo bien. Nosotros preguntamos: Señor, ¿eres tú? Señor, ¿estás aquí? Señor, ¿será que es de ti que yo te sirva? Señor, ¿será que tú quieres que yo me levante a orar? Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya a la iglesia, que yo le hable al perdido? Y hacemos unas preguntas que a veces, Dios mío, no tienen lógica. Pero claro que sí, claro que por supuesto que el Señor quiere. Mire el verso 30 del Evangelio, cuando ellos contestan cómo se llaman y todo, nos revela que no solamente son fuertes, sino que son organizados y que son inteligentes. Amén. La iglesia debe estar unida, parados en la brecha. La iglesia debe estar clamando, debe estar buscando, recordando que mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? ¿No se escucha? En el mundo. Que el Señor es superior y que vino a deshacer las obras de maldad. Muchos de nosotros estamos como este endemoniado gadareno. Ya enseñamos que poseídos no, pero oprimidos sí. Y gracias a que hay opresión, gracias a que todas esas cosas están pasando en el cristiano influenciado, estamos perdiendo la batalla. Porque el enemigo está ganando terreno en los hogares. Amén. El enemigo está ganando terreno en las familias. Entonces él viene y siembra su veneno en los hijos. Siembra su veneno en los esposos. Y la iglesia no está parada haciéndole frente, porque está oprimida, porque está pensando en otras cosas. El Señor anhela en esta mañana que usted y yo despertemos y entendamos que no es suficiente solamente con decir soy de Cristo, estoy salvo, y no hagamos nada más. Necesitamos avanzar, iglesia. Necesitamos tener en cuenta que el enemigo quiere que estemos así, que estemos oprimidos, que tú empieces a infringirte dolor como hacía este hombre. Dice que él rompía las cadenas y los grillos. Dice que él se flagelaba su cuerpo con una roca y que toda la gente que pasaba por ahí le tenía miedo. El enemigo quiere que tú y yo estemos así, pero el Señor quiere otra cosa. Recordemos que así como el Señor llegó a la vida de este hombre, llegó a nuestra vida. El verso 35 me dice que este hombre aparece sentado. ¿Cómo más aparece? ¿Estamos leyendo o estamos distraídos por el perrito? ¿Cómo aparece? Sentado. ¿Qué más? Dígalo fuerte. Vestido y en su cabal juicio a los pies de Jesús.
Usted y yo hoy, por la gracia del Señor Jesucristo, estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales. Amén. Estamos vestidos con vestido nuevo. Su manto de justicia nos arropa. Y hoy el Señor puede decir: estás sentado aquí con tu cabal juicio. Estás con el vestido que yo te he puesto, vestido de misericordia, vestido de perdón. Amén. Nunca lo olvidemos. No tengamos en poco al enemigo de nuestras almas. Ya sabemos que él es astuto y numeroso, pero usted se preguntará en esta mañana: ¿cómo hago, pastora, para enfrentarme a todo esto que usted ha mencionado? Y ahí es donde yo quiero llegar a decirle que hay 5 razones, y quiero que usted se las aprenda en esta mañana. La primera de ellas: no se deje de congregar. No se deje de congregar. No deje de venir a la iglesia. No importa lo que estén diciendo. Cuide su testimonio, sí, pero no importa lo que digan. No importa lo que se le presente. Sígase congregando. Ahora usted pregunte por qué. Pregúnteme por qué. Porque en la congregación usted está protegido. Y no estoy hablando solamente de las 4 paredes. Estoy hablando de cuando usted se identifica como cristiano allá en la calle. Cuando usted reconoce lo que Cristo ha hecho por usted y en el lugar que lo puso. Él nos puso en su cuerpo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo lo reconocemos, somos vencedores. No se aparte de su manada. No se aísle. La soledad proviene del enemigo. Si tú estás luchando con una adicción, si tú estás luchando con una tentación, si tú estás luchando con una enfermedad de tu alma, no te quedes callado, no te quedes callada. Pide ayuda. Grita y pide ayuda, porque no estás solo, porque no estás sola. Haz como la manada, como el miembro de esa manada que fue apartado. Yo veía un video de búfalos y el más pequeño fue llevado por los leones lejos de su manada y ya estaba siendo a punto de ser devorado. Y el búfalo empezó a bramar y bramaba con toda su fuerza. Y la manada se miraron entre ellos. Mire qué curioso es. Los animales a nosotros nos dan lecciones de vida. Amén. Y se miraban entre ellos y como si se comunicaran, dijeron: vamos a volver por él. Y regresaron de frente contra el león. Y el búfalo logró sobrevivir. Ahora yo te pregunto: ¿cuánta misericordia como iglesia estamos otorgando? ¿Cuánta bondad hay en el corazón del pueblo de Dios para aquel que ha pecado y que ha caído? Para aquel que flaquea en su fe. ¿Cuánta misericordia hay en el corazón de nosotros? No se aparte. No se aparte de la iglesia. La iglesia debe cubrir, no alcahuetear el pecado. No aplaudir los malos testimonios. Debe cubrir a los hermanos en Cristo. Debe cubrir a la iglesia. El Señor Jesús acudió a todo aquel que le pedía misericordia. El Señor Jesús fue y buscó y libertó a todo el que era oprimido y quería ser libertado. Pero ¿sabe qué era lo que hacía siempre que hacía un milagro? Les hablaba del arrepentimiento. ¿Aló? Les hablaba del arrepentimiento. Siempre. El Señor te ama tal y como eres, pero se niega en dejarte tal y como estás. Amén. El Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. El Señor te ama a ti, pero no ama tu desobediencia, ni la mía. El Señor te espera y es paciente, pero también se cansa
de esperar que tú le digas: después te sirvo, después te busco. No esperemos a que llegue mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde. Aprovechemos el ahora. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, no tengan temor. El temor ha invadido el corazón de la iglesia. El corazón ha llenado nuestra vida. El temor ha llenado nuestro corazón, perdón. El temor ha llegado a abrir grietas en tu alma, a sentir miedo. Y cuando hay miedo, es terrible porque te sientes impedido. Cuando hay miedo, te sientes frustrado. Cuando hay miedo, te sientes incapacitado. Yo quiero decirte, cuando el Señor Jesús cruza, Él no tenía miedo. En Él no había angustia. Él estaba seguro a qué había pasado al otro lado. Su palabra dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Resistirlo. Tenemos que resistir al diablo. Amén. Tenemos que resistirlo. Tenemos que estar ahí en pie de lucha. No sucumba, no retroceda. Usted y yo no luchamos por la victoria. Usted y yo luchamos desde la victoria en Cristo Jesús. Amén. Yo estaría contenta. ¿Cuántos luchan desde la victoria del Señor? Él venció por nosotros. Amén. Él venció por nosotros. En tercer lugar, hable a todos de Jesús. Dice el verso 38. Quiero que lo lea conmigo. Dice: el hombre del que habían salido los demonios le rogaba ¿a quién? Ay, ustedes están muy calladitos. Joel, bájele un poquito al instrumental, por favor. ¿A quién le rogaba el hombre? ¿Qué le rogaba? Que lo dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo ¿qué? Vuélvete. ¿A dónde? A tu casa. Mira, iglesia, nosotros queremos y proyectamos muchas cosas, pero realmente Dios es el que tiene propósitos trazados en nuestra vida. El Señor tiene en control los tiempos de nosotros. Y quizás nosotros proyectamos mucho, pero realmente Dios es el que tiene la última palabra. El enemigo tuvo por mucho tiempo en esa condición a ese hombre viviendo en sepulcros. Ya era hora que él regresara a su casa y se mostrara cómo el Señor lo había libertado. Y es que el Señor no solamente lo lleva a que Él se muestre a su casa, sino a que se muestre a toda la región que una vez lo conoció en esa condición tan terrible en la que él estaba. Amén. Ese hombre tenía una tarea. Tenía la tarea de convertirse en el primer misionero de la ciudad de Decápolis. Él fue el primer misionero en esa región. Habló del poder y la autoridad suprema de Jesús sobre los demonios, de cómo él pudo pasar de estar encadenado, loco y perdido, a convertirse en un hombre bien vestido, bien hablado, porque había tenido un encuentro con la libertad. ¿Cuántos han tenido un encuentro con la libertad? ¿Cuántos pueden decir que tienen un antes y un después en el Señor? Este acontecimiento que lo mencionan los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos deja profundas enseñanzas. Otra enseñanza es el poder de Cristo sobre el mal, que es un poder absoluto, es un poder supremo. La compasión de Jesús, que a pesar de cómo el hombre estaba y cómo actuaba, la compasión de Jesús lo alcanzó, lo cubrió y lo restauró. Amén. Lo hizo una nueva criatura. Esa restauración aquí mencionada es una restauración completa. Iglesia, esa restauración que el Señor Jesús da no es como el tarot, no es como la lectura de cartas,
No es como la lectura del cigarrillo o como el riego que te dan por allá para que tu negocio venda mucho. No es como el adivino que te dice: vas a encontrar esta semana el amor de tu vida. No. O esta semana, si juegas el número tal, te vas a ganar el chance. Esos acontecimientos o esas noticias o esas promesas pasan como la hierba del campo. Hoy están y mañana ya no están. Pero esa restauración integral que el Señor hizo en el endemoniado, y cuando digo restauración integral es porque la hace en su cuerpo, su mente y su espíritu, fue una restauración para siempre. Amén. Fue una restauración que rescató, que limpió, que promovió al hombre a que pudiera mostrarse como realmente él era cuando habitaba con los suyos, cuando habitaba en su casa, antes de que el enemigo lo sacara lejos. Y lo otro es para que fuera testimonio personal. ¿Qué me indica esto, iglesia? Que el testimonio que tú y yo damos es muy importante. Amén. El testimonio que tú das en tu casa, el testimonio que tú das en tu cuadra, el testimonio que tú das como jefe, como empleado, como hermano, como esposo, como amigo, como congregante, cuando circulas por las calles de esta ciudad. Ese testimonio importa, porque ese testimonio lleva a que tú cuentes las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? También era para que el impacto en la comunidad que allí habitaba fuera pasado a otro pensamiento. Yo puedo imaginarme que la comunidad ahí en la región de Gadara, cuando le pidieron al Señor que se fuera, pudo haber sido por dos razones. La primera, porque ellos sentían vergüenza y se sentían indignos del poder de Dios en su región, porque ellos eran pecadores, porque ellos sabían que estaban haciendo una actividad ilícita, que el Señor en su palabra mandaba otra cosa, pero ellos sin embargo seguían haciendo lo que a Dios no le agradaba. Se sentían mal, se sentían indignos, como cuando usted y yo hacemos algo malo, como cuando mentimos, como cuando somos ventajosos, envidiosos, egoístas. El Espíritu Santo está ahí, ¿no? Redarguyendo. Cuando eres grosera, eres grosero con tu boca. Cuando se nos escapan esas palabras soeces que no edifican, que al contrario hieren y nos volvemos igual que los demás. O la otra razón es porque su actividad era afectada porque a eso se dedicaban ellos y pensaban y creían que no había otra cosa para hacer. Pero el Señor llegó ahí a mostrar la libertad y la transformación en este hombre. Influyó en toda aquella región a traer compasión, libertad, restauración y nuevas oportunidades. ¿Y sabe qué trae a nosotros en esta mañana a nuestra vida? Trae la esperanza, la confianza de creer que aquel que manda callar la tormenta lo hace para poder cruzar por ti al otro lado. Amén. Voy a invitarle que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos por un momento y quiero que usted hable con el Señor en esta mañana. Hable con Él ahí desde el fondo de su corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos salimos de nuestra casa para habitar en los sepulcros que Satanás tiene? ¿Cuántas veces has dejado de servir al Señor porque consideras que el hombre no te pone a servir, entonces tú no encuentras qué más hacer? Pero si tú te revisas, si yo me reviso, algo está ocurriendo en la iglesia.
Algo está pasando en el pueblo de Dios. ¿Y qué es? Que estamos siendo oprimidos, que estamos siendo desviados, que nos estamos dedicando a apacentar grandes hatos, iglesia. Y que como el reino, según nosotros, ya está asegurado, entonces Él puede esperar. El Señor hubiera podido determinar en su corazón no subir a la barca, no cruzar al otro lado y no tener una conversación contigo. Pero cuando el Señor me regala esta palabra, iglesia, cuando el Señor me recuerda, Jenny, ¿te acuerdas cuando estabas en la región de Gadara? ¿Te acuerdas cuando llegué al otro lado por ti? Y el Señor te dice en esta mañana, coloca tu nombre. ¿Recuerdas cuando pasé al otro lado por ti? ¿Recuerdas cuando te pregunté cómo te llamas? ¿Por qué quieres volver otra vez al lugar donde Él te sacó, iglesia? Es necesario que el corazón de los hijos se vuelvan aquel que restaura, que sana, que perdona, que purifica. Ya basta de poner excusas. Ya basta de tener miedo. Ya basta de darle lugar al diablo. Ya basta de dejar poner el sol sobre vuestro enojo. Ya basta de no perdonar el que te lastimó. Ya basta de poner peros. Aquí hay gente con grandes ministerios, talentos, dones, que están creyendo que el culpable de que esos dones estén reprimidos es el hombre. Hoy les digo, no es el hombre. Somos nosotros los que hemos puesto límites al servicio para Él. Pongámonos a cuentas en esta mañana con Él. El Señor te ha libertado. Tú ya no estás poseído. Tú fuiste libertado por la sangre del Cordero. Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted en esta mañana se ponga sobre sus pies y quiero que hagamos algo especial. ¿Tenemos tiempo? Yo quiero que usted en esta mañana, ahí donde está, cierre sus ojitos. Señor, quiero darte gracias. Señor, vienen oportunidades cada día para poder demostrar de qué estoy hecho, de qué estoy hecha en ti. Señor, coloca el arrojo en el corazón de tu pueblo. Señor, mueve tu espíritu con gran poder, Señor, del corazón de tu iglesia. Aquí hay mujeres grandes en las manos de Dios, pero le han dado más lugar al enemigo que al Señor mismo. Aquí hay hombres con ministerio, hombres de valor, que tienen miedo, que no quieren dejar el hato de cerdos. Y el hato de cerdos no solamente es una actividad, puede ser un hábito, pensamientos, acciones. No quieren dejar su mal hablar. Gloria a Dios. No quieren dejar sus malos pensamientos. Iglesia, recuerde que usted no está solo, que no está sola. Hoy le hablo a los esposos. Esposos, no se queden callados en sus debilidades. Aquí hay hombres
que se sienten debilitados cuando miran a otra mujer y no son capaces de decírselo a su esposa. Dígaselo a su esposa. Cuénteselo a ella. Háblenlo con ella. Hable su debilidad. Hable de su tentación, de su lucha. Háblelo con el Señor. Llévelo a los pies de Cristo. Esposas, cuando ustedes se sientan tentadas en ponerse en bonitas para cruzar por cierta parte donde hay alguien que les echa un piropo, cuénteselo a su esposo. Jovencitas, jovencitos, cuando se sientan tentados a cualquier tipo de consumo, sean redes, sean drogas, sean cigarrillos, sea alcohol, háblelo con sus padres. Iglesia, cuando ustedes se sientan tentados a renegar de lo que es la obra del Señor, háblenlo con sus pastores. Acérquense al hermano que ustedes consideran que tiene un nivel espiritual más alto que el de ustedes. No se queden callados, no se queden calladas. Yo quiero en esta mañana llevar a la iglesia a que su conciencia se despierte. Espíritu Santo de Dios, que tu fuego consuma y queme y sature todo lo que no es tuyo, todo lo que no te pertenece. Trae libertad. Vamos, hable con el Señor ahí. Trae libertad al corazón de tu iglesia. Desbarata todo plan del enemigo, Señor. Desbarata ahora todo plan de las tinieblas. Hace un momento cantábamos: mi confianza está solo en ti. Yo he escuchado aquí personas decir: yo no necesito nada, porque gloria a Dios, el Señor les ha prosperado y les ha abundado. Bendito es el Dios del cielo, que no permites que tú mendigues pan. Bendito es el Dios del cielo, que no permite que tú salgas desnudo o descalzo a la calle. Pero hay algo que necesitas, y es su presencia todo el tiempo, todos los días. Permita que el Espíritu de Dios se avive en tu corazón en esta mañana. Permite que en esta mañana el Espíritu Santo, a través de su pureza, purifique tu alma, mente y corazón.